Hola, ¿cómo están? Bueno, estamos llegando al momento del parcial. Quise hacerles este video para que pudiéramos repasar las cuestiones generales de la materia y que pudieran tener todo el miércoles para trabajar aquellos contenidos que les faltan y, bueno, tener como alguna guía de cómo avanzar y cómo reforzar los contenidos. También responder las pocas preguntas que recibí, pero bueno, por eso me decidí también hacer el video, tuve poquitas preguntas. Así que entiendo que hay muchos más que tienen otras, o sea, no han llegado por ahí a mirar todos los materiales o tienen algunas preocupaciones más generales, entonces avanzo con este video para que les sirva a todos y todos lo puedan aprovechar, no solamente los que se manejan con el Zoom, ¿sí? Bien, voy a compartir pantalla con ustedes para la presentación que les preparé. Lo que vamos a trabajar es las cuestiones formales primero y luego las cuestiones más centrales de cada uno de los textos y voy a ir mechando en las preguntas que tuve, ¿sí? Voy a bajar mi video, si me deja, porque si no, esto se me hace muy pesado, ahí está, y me cuesta pasar el PowerPoint. Bien, entonces comenzamos. Vuelvo con las cuestiones formales, ¿sí? Que ya lo vimos la otra vez, pero quiero repetirlas. El parcial, este segundo parcial, consta de al menos 20 preguntas. Se va a realizar en el horario de 8 a 10 de la mañana, el día jueves 2 de julio, perdonen, ahí está mal, es jueves 2 de julio. Si alguien necesita un certificado para el trabajo o para lo que fuera, yo les subí a la solapa clases, compartimento segundo parcial, o sea, cuando entran a clases, cliclean en clases, luego ponen segundo parcial. Esperen que me quedo intranquila si acá no está bien puesto. Jueves 2 de julio, perdona, ahí está. Porque si después queda grabado, ahí está. Perfecto, ahí sigo compartiendo entonces. Yo lo pongo más grande, ahí está. Si alguien necesita certificado, entonces puede bajar la planilla de la solapa clases, luego entra, va a haber una carpeta que se llama segundo parcial, ahí van a tener colgada la constancia de examen, entonces la bajan, la llenan, me la envían por mail y yo se las devuelvo firmadas, ¿sí? Así la pueden presentar al trabajo. Bueno, el parcial se aprueba con el 60% bien de las respuestas, o sea, les decía el otro día, si fueran un total de 10 preguntas, 6 tienen que estar bien, ¿sí? ¿Está? Acá van a ser 20. Sigamos. ¿Quiénes van a integrador? Para que quede claro, aquellos que tienen promedio 6 o más entre los dos parciales, sin haber desaprobado de ninguno, van a integrador. O sea, no hay una promoción directa en la cursada, van a un integrador que se hace la semana próxima, ¿sí? Las características de ese integrador se las voy a enviar el día viernes, porque va a tener que ver con cuántos quedan en integrador y cuántos en recuperatorio, ¿sí? Los que tienen promedio 4 o 5 entre los dos parciales, sin haber desaprobado ninguno, regularizan y van a final. Los que tienen que recuperar alguno de los dos parciales y luego lo aprueban, o sea, el 8, van el 8 a dar el recuperatorio, y si lo aprueban, están regularizados y deben luego dar el final, ¿sí? Bien, y las características del entregador, es lo que les dije recién, se los voy a enviar el viernes por mail, o con un audio, o con un video, ¿sí? Bien, avanzo entonces. Oh, me quedó mal esto, estoy haciendo unos líos, aguárdenme. Voy a dejar de compartir pantalla porque me quedó al revés la presentación. Entonces, les cuento que son como las 3 de la mañana y estoy haciendo esto para que ustedes tengan el video mañana tempranito, hoy tempranito. Bien, si a alguien en el medio le surge una pregunta, me la puede hacer por mail y yo se la voy a contestar, lo que sí tenga un poquito de paciencia, ¿sí? Porque también tengo otras materias mañana. ¿Vamos?
pero tiene posibilidades de preguntarme. Bien, vamos a ver ahora si puedo compartir pantalla con ustedes. Reanudar función, creo que acá ya se podría ver. Bien, primera entonces parte es la unidad 5. Esta unidad 5 trabaja sobre las cuestiones de la presentación, de la macroeconomía y en términos generales lo que es la oferta y la demanda agregada, ¿sí? En esto tenemos 3 materiales, el capítulo 7 de Rosman, que yo les pedí que los revieran de la unidad 1, así como los videos del pensamiento keynesiano, porque los voy a ubicar. Y puntualmente de ese material, Rosman capítulo 7, las cuestiones más importantes a ver son, en principio, cuál es la perspectiva de Keynes, ¿sí? O sea, la necesidad, la importancia que él le dio, por qué empezó a trabajar o a pensar una nueva teoría económica, ¿sí? Por otro lado, ver por qué Keynes rechaza la teoría del empleo, que fue elaborado por otros autores, ¿sí? Además de esto, saber lo que es la propensión marginal a consumir, saber lo que es el multiplicador keynesiano. Bueno, en la propensión marginal a consumir nos va a decir cuánto incrementa el consumo por cada peso que se incremente el ingreso general. Es decir, nos va a presentar de alguna manera la proporción en la que variará el consumo a medida que el ingreso, a medida que varía el ingreso, ¿no? Eso es la proporción marginal a consumir, comprender eso. También conocer de qué trata el multiplicador keynesiano, a qué se refiere el autor con esto, qué es la paradoja de la frugalidad, que esto es, se las explico, digamos, pero está claro en el material, que es en realidad la intención, la necesidad, el deseo de las personas o de los agentes económicos de aumentar su riqueza, de mejorar su riqueza a través del ahorro, ¿m? Y un menor consumo. Pero esa acción, lo que dice la paradoja es que esa acción va a llevar a que el ingreso total de la economía sea menor. Por lo tanto, quizás no pueda de esa manera aumentar su riqueza, ¿sí? Bien, bueno, después les decía lo del multiplicador keynesiano, de qué se trata, qué es lo que nos muestra. ¿M? También saber lo que es las distintas formas de la teoría de la ocupación. Hay una crítica que hace Keynes a la teoría clásica de la ocupación, conocer eso, conocer a qué se refiere él cuando dice desocupación friccional, cuando dice lo que es desocupación voluntaria, cuando habla de que se consigue el pleno empleo, ¿por qué? Y después se le agrega una categoría que se llama la desocupación involuntaria. Conocer todas esas características, esos datos, esos conceptos. La desocupación involuntaria, que es ese término que incorpora Keynes, no está, no tiene como, o sea, no está presente en la perspectiva clásica, y en realidad la desocupación involuntaria es cuando hay subempleo de mano de obra, en el sentido que hay hombres desocupados, hombres y mujeres desocupadas, que están dispuestos a trabajar por un salario real menor al existente, ¿sí? Pero hay desempleo involuntario cuando, a pesar de ofrecerse salarios más bajos, tampoco consiguen empleo, ¿sí? Bien. Luego, conocer qué plantea Keynes de la teoría de la ocupación,
que presenta Keynes sobre la flexibilidad o los rigideces del mercado del trabajo, que está relacionado con la flexibilidad de los salarios. Keynes lo llama, Rothman lo llama el problema de la flexibilidad de los salarios, y hace una explicación ahí. Luego, meterse en la perspectiva monetarista, que en realidad está precedida o iniciada por Milton Friedman, que es uno de los monetaristas más conocidos, y acá hace una evaluación o hace una presentación rápida, Rothman, de lo que es la curva de Philip. Esta es una pregunta que me hicieron, la voy a explicar acá porque me parece interesante la forma en que la aborda Rothman, y creo que es donde ustedes la van a comprender, ¿sí? Bueno, en principio, los monetaristas creen que no tiene que intervenir el Estado en la economía. Por lo tanto, plantean que el mercado, ¿sí?, se rige por las fuerzas del mercado, ¿no?, por la regulación entre la oferta y la demanda. Y solo el Estado tiene que intervenir para proveer a esas fuerzas del mercado o a la economía una cantidad de dinero que permita que funcione el sistema. Entonces, el análisis de los monetaristas siempre va a destacar las cuestiones de las variaciones de la cantidad de dinero y sus efectos sobre los precios. Fíjense, su nombre lo dice, los monetaristas prestan especial atención a qué movimiento circulante de dinero hay en la economía, ¿sí? En cuanto a los cambios en el nivel de ocupación, en cuanto a la idea o al enfoque keynesiano, en donde él plantea que en la economía que la economía raramente funciona en situaciones de pleno empleo. En realidad, los monetaristas se basan en un estudio que hizo un economista que se llama William Philip, quien desarrolló la curva de Philip, que en realidad es la relación entre la tasa de desempleo y la variación en los salarios nominales, ¿sí? Salario que recibe la gente. ¿Qué nos muestra la curva de Philip? En realidad nos muestra que a menor desempleo hay mayor inflación, y a mayor desempleo hay menor inflación. En realidad, la curva de Philip nos va a señalar que el objetivo del gobierno, que es el objetivo tan importante que tienen los gobiernos de reducir el desempleo, va a generar un aumento en la demanda global. ¿Por qué es esto? Porque en realidad la gente tiene más dinero en mano, ¿sí? Eso va a provocar un incremento en la producción, porque los productores se van a ver incentivados a producir porque van a tener venta. Y por lo tanto va a aumentar la mano de obra, lo que va a mejorar entonces la inclusión de trabajadores en el mercado. Y también vamos a tener más cantidades circulantes. Este aumento en la demanda de trabajo va a ejercer presión en el mercado de trabajo, haciendo subir los salarios, porque como hay demanda de trabajo, o sea, tenés posibilidad de conseguir trabajo, vas a ir al mejor postor, a quien te pague más. O sea que eso va a hacer subir los salarios, dicen los monetaristas, y Philip puntualmente, lo cual va a llevar a un aumento de precios. Entonces, mientras menor sea el volumen de desempleo, mayor será la presión que ejercerá la demanda de trabajo sobre los salarios. Y de esta manera mayor será el ritmo de la tasa de inflación, crecerá más la inflación. Eso es lo que aporta Philip. La curva de Philip entonces es una relación entre la tasa de empleo y la tasa de inflación, eso nos marca. Y la curva lo que te va a marcar es en el punto 1 y en el punto 2 cómo varió la relación entre estos dos factores de acuerdo a las modificaciones existentes en la economía y en el mercado. Bueno, espero que quien me haya hecho esta pregunta de la curva de Philip la haya entendido. Después, cualquier cosita, si veo que no está larguísimo el video, puedo volver a detenerme porque otro autor también lo toma. ¿Sí? Bien, entonces, con Rothman, ahí les dije las cosas más importantes. Siguiente es Vargas Sánchez, capítulo 10. Bueno, Vargas Sánchez trabaja sobre el mercado de los bienes.
ustedes tienen un video muy interesante sobre el mercado de bienes, varios videos, que abordan muy bien el tema, incluso mejor que Vargas Sánchez. Pero bueno, mirando efectivamente lo que nos plantea el texto, lo que hay que saber en principio es, bueno, qué es la macroeconomía, porque es la parte inicial, lo que vemos inicialmente en esta parte de la materia, qué preguntas contesta y por qué es importante entender a la macroeconomía como parte de la ciencia económica e imprescindible en el tiempo moderno. Por otro lado, saber lo que es la demanda agregada, conocer su curva, entender su expresión gráfica, conocer qué es la oferta agregada y el punto de equilibrio, obviamente el equilibrio entre la oferta y la demanda. Y aquí, en un apartado específico, hay algunos datos que tenemos que conocer, o en realidad hay que conocer los conceptos que están aquí. Por ejemplo, qué significa el desempleo involuntario, qué es el desempleo voluntario y qué es el pleno empleo. Recién yo les expliqué el desempleo involuntario por Rosman. Acá Vargas Sánchez lo define como aquella magnitud de trabajadores que desean trabajar cobrando la tasa de sueldos y salarios vigentes, pero que no encuentran trabajo debido a la demanda de trabajo insuficiente. El desempleo voluntario existe cuando, habiendo demanda de trabajo, los trabajadores no están dispuestos a ocuparse a la tasa vigente, con lo cual ocurre en el nivel de pleno empleo. Para que el trabajador acepte emplearse, debe haber sueldos y salarios mejores. Y pleno empleo, que es aquel nivel de funcionamiento de la economía en donde los recursos productivos, por ejemplo el trabajo, se encuentran plenamente ocupados. ¿Sí? Entonces, saberse esos conceptos. ¿Sí? Luego conocer los determinantes de la demanda agregada. Bueno, esto yo se los expliqué todo en el resumen de la unidad. Así que bueno, ahí tienen las cuestiones. Conocer lo que es el PIB, qué importancia tiene en relación a la macroeconomía, conocer los determinantes de la inversión, conocer qué es la política fiscal, qué es la política monetaria y qué es la política fiscal expansiva y su relación con los precios. Y ahí estaríamos culminando con Vargas Sánchez capítulo 10. ¿Sí? Posterior a eso, en la unidad 5 tenemos a Samuelson con varios capítulos, del capítulo 20 al 24. En este punto también hicimos un gran esfuerzo en materiales didácticos que tienen videos, pero también en el mismo resumen que les conté recién de la unidad, lo trabajamos. ¿Qué cosas son importantes en Samuelson? Se los digo en términos generales, miren el video de esa unidad. Hablamos de cómo nació la macroeconomía, cuáles son las principales preguntas que responde, cuáles son los objetivos y los instrumentos de la macroeconomía. Los objetivos de la macroeconomía, entender bien a qué se refiere. Los objetivos siempre son tres, digamos: el crecimiento de la producción, en cuanto al empleo, un alto nivel de empleo, y estabilidad en el nivel de precios, o sea que no haya inflación. Esos son los tres objetivos madre de la macroeconomía. Y los instrumentos que utiliza son la política monetaria y la política fiscal. ¿Sí? Bien, en el marco de esto hay temas que tienen que saber. Por ejemplo, qué es el PBI real, qué es el PBI nominal, lo vimos ya, qué es el PBI potencial. Por otro lado, conocer esos objetivos en detalle que recién les dije, esos tres objetivos, o sea, un alto y creciente nivel de producción nacional, que es el primer objetivo, empleo alto con desempleo bajo, y un nivel de precios estables o lentamente crecientes. Esos son los objetivos. Después, las herramientas de política macroeconómica, la política fiscal,
de qué se compone la política fiscal, y la política monetaria, de qué se compone la política monetaria. Luego, también volvemos a tocar el tema de la oferta y la demanda agregada, explica en términos generales la definición de oferta y demanda agregada, también plantea los determinantes de la oferta y la demanda, explica la curva, explica el equilibrio macroeconómico. Después hay una parte que es la historia de la macroeconomía, eso no es importante, ¿sí? No es lo que principalmente le vamos a dar importancia, así que el capítulo 20 estaría terminando ahí, ¿sí? Después tenemos el capítulo 21, que habla de la medición de la actividad económica, y acá sí hay un detalle específico del Producto Interno Bruto, y toda su explicación a partir de las ecuaciones, ¿sí? Después, aquí tenemos una explicación de las cuentas nacionales, derivada de la contabilidad de empresa, cómo se expresa estas temáticas, y en cuanto al PBI, el PIB, me olvidé de decirles que hay diferentes enfoques. Está el enfoque del flujo de productos, o está el enfoque de los ingresos del ingreso de los costes, y está la equivalencia de los dos enfoques, conocer un poco de qué trata cada uno, ¿sí? Posteriormente se detiene a trabajar sobre las cuentas nacionales, nos explican lo que es, nos presentan el detalle, y nos presentan algunas cuestiones del PIB, y la cuestión quizás más importante aquí es el trabajo sobre el deflactor del PIB, ¿sí? Que él lo presenta con un ejemplo. Luego, es importante entender la función consumo, o el consumo, la inversión y la formación de capital, y qué significa inversión neta e inversión bruta. La inversión neta es igual a la inversión bruta menos la depreciación, eso es como la consigna general. Luego también se dedica un tiempito a hablar del gobierno, y dentro de ello habla de los pagos de transferencia, las exportaciones netas, los impuestos, y una relación entre el Producto Interno Bruto, Producto Interno Neto y el Producto Nacional Bruto, ¿sí? Bueno, luego otra de las cosas que aparecen como necesarias de comprender es cómo se relaciona el PIB con el ingreso disponible, ¿sí? Entonces trabajamos el ingreso nacional, el ingreso disponible, el ahorro y la inversión, ¿sí? Y las diferentes ecuaciones que nos llevan a entender eso. Bien, además de las cuentas nacionales, sabemos que en esos indicadores hay algunas actividades que están omitidas. Bueno, entender por qué se omiten, y también entender por qué la parte del daño ambiental está omitido, porque no se contabiliza ese punto. Luego, los índices de precios e inflación, que está el índice de precios al consumidor, el IPC, el índice de precios del PIB, hace una explicación detallada de esto, y es fácil. Y luego la última parte que dice evaluación de la contabilidad, no le damos importancia, pero son unas pocas párrafos, ¿sí? Luego tenemos un detalle en el capítulo 22 sobre el tema del consumo y la inversión. Entonces hace referencia a la importancia del consumo y del ahorro, a entender la relación entre el consumo, el ingreso y el ahorro, entendiendo la importancia de la tasa de ahorro personal. Fíjense que esto es importante en la macroeconomía porque Keynes trabaja mucho sobre la necesidad de consumo en una economía. Destierra la idea de que el atesoramiento nos lleva a mayor riqueza como sociedad. Después, entender la función consumo, el punto de equilibrio, la propensión marginal a consumir, que lo volvemos a explicar, también está en Rosman, ¿sí? Fíjense en cuál les viene mejor, en los dos plantea bien el tema. Después, aquí sí se plantea también la propensión marginal a ahorrar, y las definiciones como la función, ahí tienen un breve resumen de las
definiciones de las distintas funciones que les pueden servir. Bueno, luego el comportamiento del consumo nacional, cuáles son los determinantes del consumo, ¿sí? Esa es una de las cuestiones que plantea este capítulo 22. Medidas alternativas de ahorro, las no tradicionales. ¿Cuáles son los determinantes de la inversión? Que son los ingresos, los costos, las expectativas. Luego nos presenta gráficamente la curva de demanda de inversión y nos lleva hacia la teoría de la demanda agregada, ¿sí? Ese es el capítulo 22, ¿sí? Capítulo 23 nos habla de los ciclos económicos, porque son las fluctuaciones económicas, y la teoría de la demanda agregada también lo vimos en detalle, qué es un ciclo económico, cuando está en auge, en recesión, cuando está en el valle, cuando está en la cúspide, cuáles son los ciclos introducidos por la demanda y cuáles no, cómo se predicen los ciclos económicos, los fundamentos de la demanda agregada, y los 4 componentes de la demanda agregada: consumo, inversión, compras del Estado, exportaciones. Esto lo vimos en detalle, o sea, no lo vieron solo en el material, sino que hice el resumen directamente del material teórico nuestro, en el resumen de la unidad 5, ¿sí? Por último, tenemos el capítulo del multiplicador. Aquí hay que entender cómo opera el multiplicador básico, o el modelo del multiplicador básico de Keynes, la determinación de la producción mediante el ahorro y la inversión, entender cuál es el mecanismo de ajuste en relación a cuando una economía está en equilibrio. El gasto que se planea va a ser igual a la producción que se planificó. Bueno, eso cómo se relaciona y cómo va evolucionando. Por otro lado, entender propiamente el multiplicador, que es el efecto de un cambio, de un peso, de una unidad de moneda, de gastos exógenos sobre la producción total, ¿sí? Pero bueno, ahí tienen como la explicación también en los materiales de videos, está muy bien explicado, mejor que en estos textos, el multiplicador. Bueno, y después hace referencia al efecto del multiplicador en la política fiscal, ¿sí? Bueno, y ahí los multiplicadores de política fiscal, cuáles son y cómo se perciben en la realidad. Bueno, ahí tendríamos entonces la unidad 5, es una de las más trabajadas, ¿sí? Pero, bueno, es necesario que ustedes más o menos vayan siguiendo el orden de importancia que recién les marqué, que por ahí los guía en la lectura, ¿sí? Bien, pasemos ahora al capítulo 7, a la unidad 7, ¿sí? En esta unidad vemos Vargas Sánchez, capítulo 11, 12 y 13, y Samuelson, capítulos 25 y 26. En este punto también hicimos un resumen de la unidad. Vargas Sánchez es un autor que escribe con mucha facilidad, a mi entender mejor que Samuelson. Así que bueno, esta unidad nos habla del sistema financiero, nos introduce en el sistema financiero, nos cuenta la historia de la banca, nos cuenta cómo opera el Banco Central y cuáles son sus regulaciones, nos presenta qué es la tasa de interés, cómo opera el Banco Central con relación al flujo de dinero, nos define el dinero, nos dice las propiedades, que es un medio de pago, un depósito de valor, una unidad de cuenta, qué significa cada una de esas cosas, y las formas que el dinero puede adquirir. Hay 4 formas diferentes, dice. Puede ser dinero mercancía, puede ser dinero papel convertible, puede ser dinero fiduciario y puede ser dinero pagaré. Después nos habla sobre los agregados monetarios, ¿sí? M1, M2, M3, M4, lo que va a constituir después la base monetaria. Nos habla sobre, después nos hace una aplicación de las políticas monetarias en América Latina, esa parte no les vamos a tomar aplicación, ni tampoco lo de microfinanciación en América Latina, me hubiera gustado mucho verlos, pero
es un tema que me gusta mucho, que ustedes puedan conocer el tema de lo que es el financiamiento más social, pero no nos da el tiempo y hay que concentrarse en lo que efectivamente va a ser el parcial. Bueno, todo lo que es de aplicación no es necesario que lo sepan, ¿sí? Bien. Otra de las cuestiones que se plantea, bueno, esto ya es el capítulo 10, terminaría ahí. Tenemos el capítulo 11, en el cual tengo dos preguntas, el capítulo 12, perdón, que me hicieron dos preguntas sobre esto. Y aquí les cuento entonces qué es lo importante del capítulo y respondo esas dos preguntas. Bueno, aquí, ¿a qué se llama demanda de dinero? Eso es importante. ¿A qué se llama propensión marginal a demandar dinero con respecto al ingreso? Está expresado en una ecuación. ¿Qué son las tasas de interés o qué es la tasa de interés? Y aquí hay una pregunta que está relacionada a lo que es el interés nominal y el interés real, ¿sí? En relación a esta pregunta, voy a explicar lo que es el interés nominal y el interés real, que fue la pregunta puntual. Cuando hablamos del interés nominal, vamos a estar hablando siempre del rendimiento que se tiene en pesos por cada peso invertido. Y se va a expresar, como es una tasa, se va a expresar en un porcentual, ¿sí? Rinde el 10%, ¿sí? Así lo vamos a expresar. Pero cuando haya aumento de precios, ¿sí? Cuando hay inflación, o cuando hay aumento de precios, es posible que este porcentual se nos distorsione. Entonces tenemos que conocer en realidad cuál es el rendimiento real, porque medir los rendimientos en términos monetarios no permitirá o no nos dejará ver cuánto es la pérdida o ganancia que realmente tiene un activo. Entonces necesitamos expresar o entender las inversiones a partir de un concepto que es el interés real, ¿sí? El interés real lo que va a medir es la cantidad de bienes que vamos a obtener a futuro a cambio de los bienes que vamos a renunciar hoy. O sea, me expresa la capacidad que tiene de comprar otros bienes ese activo que tengo en inversión. Nos muestra entonces la tasa de rendimiento real que obtiene un activo o un crédito, ¿sí? ¿Cómo se hace? Se resta el tipo de interés nominal, al tipo de interés nominal se le resta la inflación. Entonces ahí sabemos cuál es efectivamente su rinde, ¿sí? Bien, espero que le haya entendido la explicación la compañera que me lo preguntó. Bueno, después también hay otra pregunta que me hizo esta misma compañera que no entendía lo que era la demanda de dinero para especulación, que es otro de los puntos que vemos en el capítulo 2. Bien, ¿de qué habla la demanda de dinero por especulación? En realidad, las personas cuando quieren obtener, mantener su riqueza o aumentarla, lo que hacen es no poner todos los huevos en una canasta, sino distribuir dinero en distintas cosas, por ejemplo, en bonos, en letras, en acciones, etc. En plazo fijo, si quisiera. Entonces, es posible, ¿no? Es esperable que si aumenta la tasa de interés general o la tasa de rendimiento, van a tener más tentación de meterse en esos activos financieros para mejorar sus inversiones, ¿sí? Y no tener el dinero guardado en mano, ¿sí? Sino irse a esas inversiones porque les va a rendir más. Por el contrario, si disminuye la tasa de interés en la economía, lo que van a tratar de hacer o lo que les va a llevar a hacer esa decisión es convertir alguno de los activos que tienen en una inversión, por ejemplo en bonos, a dinero, ¿sí? Esta inclinación, que es mantener su riqueza o aumentarla en forma de dinero, que depende de la tasa de interés sobre los bonos, es lo que llamamos la demanda especulativa de dinero. O sea, ese dinero es demandado porque hay una especulación. Eso significa demanda de dinero. Hay una especulación de obtener mayor riqueza, ¿sí?
Entonces, se basa en el motivo de especulación para guardar el dinero y se puede afirmar que existe una relación inversa entre demanda de dinero y la tasa de interés. Porque cuanto más alta esté la tasa de interés, la gente no va a demandar dinero. Lo que va a tratar es meter su dinero en inversiones. Ahora, cuando la tasa de interés está baja, va a demandar el dinero, lo va a pedir para tenerlo en mano, para asegurarse no perderlo, hacer otras inversiones, hacer otra cosa, ¿sí? Eso es la demanda especulativa de dinero. Es sencillo, y quizás es sencillo y no se comprende bien. Espero que lo haya entendido la compañera que me preguntó. Bueno, después hay que saber lo que es la oferta de dinero, la demanda de saldos reales, cómo aumenta o disminuye la oferta monetaria en una economía. Varias veces van a ver que repite lo de la tasa de interés, pero porque lo está planteando en cada una de las temáticas. ¿Qué es una política monetaria expansiva y qué es una política monetaria restrictiva? ¿Qué cosas provocan este tipo de políticas? ¿Qué provoca cada uno? ¿Sí? Luego tenemos, creo que también está dentro de esta unidad, a ver si el 13 también sigue en la unidad, el tema de la demanda agregada. Bueno, es entender qué es la demanda agregada, cómo se logra el equilibrio, qué es el modelo ISLM, también lo tienen en los videos pedagógicos, qué es la política fiscal, cómo afecta en la demanda, qué es la política monetaria en relación a la demanda, o sea, cómo la afecta. Después hay cómo se deriva la curva de la demanda agregada, y eso es como efectivamente para hacerlo gráficamente. Y cuál es la tasa de interés de equilibrio, ¿sí? Esos son los puntos más importantes de esta unidad 6, que nos lleva del capítulo 11, 12 y 13 de Samuelson, no de Vargas, ¿sí? Samuelson trabaja los mismos temas, ¿sí? Bien, luego tenemos a la unidad 7. En la unidad 7 vemos Vargas Sánchez capítulo 14 y el capítulo 31 de Samuelson. ¿Qué vemos acá? Todo lo que es oferta agregada, ¿sí? La oferta agregada nos va a presentar su esquema, presenta cómo se relaciona con la demanda de trabajo, cómo es la curva de demanda de trabajo, de la oferta, perdón, de trabajo, cómo es el equilibrio en el mercado de trabajo, qué ocurre si los bienes, si los precios de los bienes incrementan, la curva de oferta agregada, qué pasa cuando se aplica una política fiscal expansiva o una política fiscal restrictiva, qué pasa con la oferta, lo mismo que pasa cuando se aplican políticas monetarias, si se aplica una política económica mixta, o sea, una política monetaria y fiscal, y cómo afecta el efecto inflacionario sobre la oferta agregada, ¿sí? Eso es lo más importante de esta unidad, de la unidad 7, capítulo 14 y Samuelson capítulo 31. Justamente es entender toda la perspectiva de la oferta agregada. La 8 nos va a centrar en realidad en el modelo general, que sería cómo entender el modelo en términos generales. Nos va a presentar primero el modelo pensado desde una economía abierta, entonces nos presenta cómo opera la balanza de pagos, cuál es su definición, cuál es la cuenta de la balanza de pagos, pensando entonces cuáles son sus cuentas principales, qué es la balanza de cuenta corriente. Hay un cuadro muy interesante que las voy a ubicar en la página 375 sobre la presentación analítica de la balanza de pagos, página 375 del capítulo 16 de Vargas Sánchez. Nos habla de los componentes y de lo que compone la balanza de bienes y servicios, renta y transferencia unilaterales, ¿sí?
Luego nos dice qué es la balanza comercial, qué son las exportaciones, qué son las exportaciones y la demanda interna, cómo se relacionan, cómo se relaciona el tipo de cambio real, la función de exportaciones, las importaciones, y en realidad aquí lo que estamos viendo entonces, cómo opera este modelo en una economía abierta. Vamos a ver las importaciones y las exportaciones porque nos vamos a concentrar en cómo es la relación de una economía con el resto de las economías mundiales. Cómo opera la importación y el tipo de cambio, cuál es la función gráfica de las importaciones, qué es la balanza comercial, cómo se relaciona con las exportaciones y su curva, qué cambios operan en la demanda externa y el punto de equilibrio en una economía abierta. ¿Sí? Bien. Y ahí da unos ejemplos de una economía abierta con déficit fiscal. ¿Sí? Nos presenta ese caso. Bien. Luego aquí también tenemos el capítulo 17, que habla efectivamente de la política cambiaria, que es cómo operan los tipos de cambio en la economía. ¿Sí? Entonces, tenemos en realidad qué es un tipo de cambio, cuáles son sus elementos teóricos, y acá hay que saber entonces qué es un tipo de cambio fijo, qué es un tipo de cambio flexible, qué es el régimen de banda cambiaria, cuándo un tipo de cambio es dual y múltiple, luego su aplicación no es lo más interesante, la definición del índice de tipo de cambio real. Eso solo leerlo, no les voy a preguntar sobre eso porque es la historia de América Latina y no estamos en un momento de análisis, así que les diría que el capítulo 16, ¿sí? Todo lo que es el capítulo 17, perdón, solamente lo tomen, esto no se los dije antes, por eso se los quiero aclarar, solamente lo tomen hasta la página 407, ¿sí? Después ya habla más bien de aplicación. Bueno, y luego pasamos a la unidad 9, que nos hace referencia al modelo general, global, la oferta y la demanda agregada, los shocks de oferta, y habla, 9, y habla efectivamente del empleo y de la inflación, nos hace o nos presenta qué pasa con los distintos tipos de política fiscal o políticas vinculadas a lo monetario. Nos presenta el modelo en forma completa, ¿sí? Pero hace un especial énfasis en lo que es el mercado de trabajo puntualmente, por trabajar los temas de inflación, ¿sí? Bueno, creo que en esta, acá tengo, son los últimos capítulos de Samuelson, los últimos capítulos que vemos, y aquí hay que poder entender el modelo completo, pero entender el modelo completo cómo afecta efectivamente a esos problemas actuales, que son el desempleo y la inflación, ¿sí? Ahí tenemos el desempleo y la productividad de la ley y la ley Ocum, eso denle una leidita, ¿sí? Y después poder pensar los costos de la inflación, por qué se produce la inflación, eh, qué son los déficits públicos, ¿sí? Qué es el déficit, qué es el endeudamiento, qué es el clouding out, qué significa, qué es la competitividad, cómo se maneja el déficit comercial. No son temas complejos, solo hay que conocer esos conceptos. El análisis que hace es básico, ¿sí? No hace un análisis pormenorizado de los temas. Bueno, ¿de qué se trata el desempleo? ¿Cómo funciona en forma completa el modelo, como les dije antes? Y creo que no me estoy olvidando de nada. No. Bien, no. Bueno, les recomiendo entonces, de alguna manera, tener todos los textos leídos, ubicados, y hacer el parcial con tranquilidad. Recuerden que no hay que moverse demasiado de la pantalla, porque si falla no tenemos muchas posibilidades de arreglarlo, y falla en general cuando demoramos mucho con una pregunta o con el parcial.
¿sí? Bueno, cualquier cuestión me escriben con preguntas que les pueda contestar por mail. Y recuerden que si necesitan el certificado, ya lo vayan haciendo, si se los voy preparando. Yo se los tengo que entregar después que hagan el parcial, ¿sí? Bueno, espero que les haya servido. Solo tuve esas preguntas y esas preguntas las llegué a responder. Así que, bueno, mucha suerte. Espero que estén ya alineados con todos los temas y esto les haya dado un empujoncito más. Traté de seguir, agarré los textos y los seguí para poder decirle las cuestiones puntuales y responder las preguntas que me hicieron, que fue curva de Phillips, demanda especulativa de dinero y la tasa real y nominal, ¿sí? Bueno, suerte chicos, muchas gracias. Espero sus comentarios. Y les dejo todo el miércoles para estudiar y preguntar lo que necesiten por mail. Adiós.